Cuando tú digas, bien. Ya está. Pues buenos días desde México, buenas tardes desde España, buenas noches, no sé en dónde, pero bueno, hay de todo. Muy bien. Saludos a todos. Gracias. Esperamos terminar. Esta es la última sesión del mes de diciembre, o sea, del año. Se acaba el año con esta sesión y estaremos volviendo, de acuerdo al programa que acaban ustedes de ver, para el primer lunes de enero. Creo que es el día 3, ya no estoy seguro. 4 de enero, ¿sí? Para que reanudemos nuevamente nuestros estudios. Como ya les había yo dicho, yo siento que vamos a tardar todavía enero y quizá parte de febrero con la estancia 12, antes de reempezar otra vez con Cosmogénesis y todo el material que les voy a mandar antes para crear el marco de estudio. Entonces, poco a poco, a medida que se vaya terminando este material, quizá les enviemos unas lecturas para que ustedes lo tengan en cuenta y se vayan preparando. Aquí van a ustedes a ver las páginas a las que vamos a tratar en esta ocasión, de la 408 a la 416. Se les mandó la guía de estudio a todos los que, bueno, se les distribuyó junto con la estancia 12 electrónica, porque hace referencia a esa estancia, a esa doctrina secreta electrónica. Yo espero que este formato de la guía les pueda estar sirviendo a todos, que es para facilitar el estudio. Vamos a hacer nuestra dedicación. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente. Oh, tu sol dorado. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También repitamos la invocación que hace la señora Rada Burnier en una de sus conferencias. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, las recomendaciones que ya saben, bueno, repetirlas, las pueden ver ahí, las que ustedes más o menos ya conocen. El nombre siempre será importante. No olviden poner su nombre. No queremos conocerlos por Samsungs o números que no los entendemos cuando queremos identificarlos, por favor. Aquí está la información que se distribuyó para los que quieran solicitar material y noticias sobre las actividades en general, no solamente de antropogénesis, sino también de los estudios de el Bhagavad Gita y de la simbología que lleva Carmen y otras actividades de otras ramas. Vale, esta es más o menos la misma, indicando que no pongamos tantos saludos en el chat para no distraernos. La cualidad de esta semana es compasión. Me interesaría que lo pudiéramos de alguna manera entender, que estas cualidades que ponemos cada semana no son simplemente para tomarlas, ahora son, como a veces tenemos en los pensamientos que leemos para meditar, sino tratar
de ponerlo en práctica hasta donde podamos. Esto ya lo vieron, es el cartel, el nuevo cartel que hizo Nuria. Sí creo que habría que checarlo para evitar que no sea tarda en abrirse. Yo creo que sí, como dices, puede tener acumulado, como dice Carmen, la información de otros carteles. Y vamos a empezar con una parte de lo que quedamos la sesión anterior. Recuerden ustedes que lo que estamos viendo es parte de un estudio que hacemos los estudiantes con el fin de entender y conocer más la enseñanza oculta, la doctrina secreta que escribió o que por lo menos fue el conductor la señora Blavatsky. Esto también nos puede llevar a entender que no tratamos ni de dogmatizar ni de aferrarnos, sino de tratar de compartir con ustedes las ideas originales, porque estos son copia del material original, y hacer algunos comentarios que pudieran clarificar lo que estamos estudiando. Pero son al final nuestras versiones personales que cada quien debe analizarlo a la luz de su propia conciencia y analizarlo desde el punto de vista de su comprensión. O sea, no vamos a dictar cátedra ni estamos diciendo que esta es la última interpretación, es la mejor, no. Simplemente ayudarnos a entenderlo. Bien, nuestros instructores divinos. Todas las imágenes que van a ver a continuación tratan mucho del tema de los instructores divinos, de las jerarquías divinas que no solamente vinieron a ayudarnos en la tercera raza a mediados para darnos la mente, las Anishvata, los Manasaputras y otras jerarquías, sino que después encarnando se convirtieron en los grandes instructores, en los reyes divinos, etcétera, etcétera. Y que Blavatsky les va a dedicar en las siguientes imágenes una gran cantidad vamos a decir, de comentarios a esto, haciendo referencia a varias tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, analizar este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo lo que a veces nos han inculcado en las escuelas, en la educación que hemos recibido, de tachar de fantástico todo el pasado y lo único real es lo presente. Yo quisiera que ustedes hicieran un ejercicio personal de esa libertad de pensamiento para tratar de ver de que todo, no todo lo que se dice de los antiguos pueblos, de los pueblos paganos, de las tradiciones religiosas antiguas, es pura fantasía y tonterías de los antiguos que no sabían, que tenían una mente muy fantástica y que no habían creado cosas que no son reales. ¿Qué es la realidad? Ni siquiera la realidad para nosotros es clara. O sea, nosotros estamos moviéndonos en un campo material, en que se ha inducido por forma materialista la educación, y solamente lo que los sentidos nos dan y captan es la verdad y es la realidad. Pero perdónenme, los sentidos tienen limitaciones y captan solamente una parte de la realidad. Entonces les promuevo a que ustedes analicen lo que vamos a ver a la luz de ese criterio más amplio para entender lo que la señora Blavatsky quiere decirnos en estos materiales. Dice, ahora bien, la Atlántida y la isla Flegiana no son los únicos anales que quedaron del diluvio. La China tiene también su tradición y la historia de una isla continente llamada Maligasima, lo que Kepler y Faber leen Maurigasima, por algunas razones fonéticas misteriosas suyas propias. O sea, aquí nos está empezando a hablar de esas tradiciones y jerarquías. Nuestra raza, dice, todas las que han salido de las razas divinas, cualquiera que sea el hombre que se les dé. O sea, quiere decir que incluso la actual raza, la quinta raza, ya habíamos visto que es una jerarquía, lo vimos en la última sesión, de las jerarquías que encarnan, somos la cuarta jerarquía,
que recibimos la mente de los Manasaputra y de los Anishvata de otras evoluciones, de otros universos que habían finiquitado. Sí, ya tratemos de los rishis o pitris indios, de los Chimhang y de Shangin chinos, su hombre divino y sus semidioses, del Dingir y Mulil Acadio, el dios creador, y los dioses del mundo de las fantasmas, del Isis Osiris y Tot egipcio, de los Elohim hebreos y también del Manco Capac, de su progenie peruana, la historia es la misma en todas partes. Toda esta gran cantidad de nombres de personajes importantes, de instructores, de héroes, de regentes divinos, de reyes, todos ellos vienen a base de esta enseñanza, de estas jerarquías que no solamente nos dieron las capacidades de la conciencia mental, de tener una mente, sino después entraron en los cuerpos y formaron pues toda esa pléyade de entidades que nos han ayudado a través de un largo periodo de nuestra evolución. Al final vamos a ver por qué, cuál es la razón de por qué al principio la raza humana necesitó ayuda del exterior. Hay una causa que vamos a ver y que Blavatsky la da con cierto detalle. Cada nación tiene o los 7 y 10 rishis manus y prajapatis, los 7 y 10 ki o los 10 y 7 amshampens, 6 exotéricamente, 17 anedoti, caldeos, 17 sepirots, etc. Cada uno y todos se han derivado de los primitivos Dian Chohans de la doctrina secreta, como habíamos dicho, o los constructores de las estancias del volumen 1. Desde Manu, Tot Hermes, Juanes Dagón y Edrish Nenoch, hasta Platón, Panododoro, todos nos hablan de las 7 dinastías divinas, de 7 divisiones de lemures y 7 atlantes de la tierra. O sea, volvemos a hacer una especie de repaso de las 7 jerarquías divinas que estuvieron tanto en la Lemuria como en los atlantes, que también se pueden derivar a las 7 subrazas lemures, a las 7 subrazas atlantes, etcétera, etcétera. Y cada una de las subrazas tuvo su Manú, etcétera, etcétera. Estos seres aparecen primeramente como dioses y creadores, como hemos dicho. Luego se sumen en el hombre naciente, o sea, entran en el hombre, para surgir finalmente como reyes y gobernadores divinos. Pero este hecho se ha olvidado gradualmente, o sea, se nos ha olvidado o se ha acusado o tildado de fantástica estas enseñanzas. Como muestra Bashnage, los egipcios mismos confesaban que la ciencia había florecido en su país solo desde los tiempos de Isis Osiris, a quien continuaban adorando como dioses, aun cuando se habían convertido en príncipes con forma humana. Y añade al respecto del divino andrógino. Recuerden, Osiris era Isis también, él era el doble, es un andrógino, poseía los dos aspectos. Se dice que este príncipe, Isis Osiris, construyó ciudades en Egipto, hizo cesar las inundaciones excesivas del Nilo, inventó la agricultura, el uso del vino, la música, la astronomía y la geometría. O sea, todo esto se le atribuye a Isis Osiris. Es obvio, primero fue una divinidad, una jerarquía, después se encarnan y después gobiernan a los egipcios dándole todo el conocimiento. De este ejemplo de Egipto se puede trasladar a los caldeos, a los chinos, a los japoneses, a todos los pueblos, porque siempre hubo estas jerarquías divinas que estaban guiándonos al principio de la humanidad. El historiador Ahmed Ben Yusuf Elifaz, en su libro de los diversos nombres del Nilo, nos refiere la creencia entre los árabes semitas de que Set, recuerden Set, ya lo habrán referencia, el hijo de Adán y Eva, entre comillas, ¿sí? No fue
no fueron los hijos que se le atribuye, ¿no? Caín y Abel. Abel es femenino, Caín es masculino, ¿no? Eran los andróginos que se separaban y después se unían, que más tarde se convirtió en Tifón egipcio en la parte oscura. Set había sido uno de los 7 ángeles o patriarcas de la Biblia. Luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán. Ya ven, aquí lo menciona otra vez. Después de lo cual comunicó el don de la profecía y de la ciencia astronómica a Jared, quien lo traspasó a su hijo Enoch o Enosh, que también hemos hablado de él, como se puede decir, el primer hombre real de la evolución, ya un hombre completo conforme a lo que ahora podemos decir, aunque fuera un gigante, pero ya era un hombre. Pero Enosh, que también se le llamaba Idris, el autor de 30 libros, era de origen sabeo, esto es, pertenecía a Saba, una hueste. Yo les estuve mandando un material que uno de los que nos acompaña, no recuerdo ahorita su nombre, creo que se llama Luis, él investigó sobre los sabeos y les mandé a varios de ustedes, les mandé un resumen de ese material. Si no lo tiene Nuria, eso lo voy a remitir para que lo vuelva a enviar cuando me envíe nuevamente el anuncio de el cartel de antropogénesis, para que ustedes se enteren sobre el tema de los sabeos. Es un pueblo muy misterioso que Blavatsky habla constantemente de él. Atribuye a los sabeos, que como dice acá, es una hueste, una jerarquía. Pero bien, vamos a dejarlo por el momento. De todos modos, Set se ha ido transformándose y representan aspectos muy interesantes, ¿sí? De este modo se le identifica con Hermes, pero hubo 5 Hermes, o más bien uno, que aparecía como algunos Manus y Rishis en varios caracteres diferentes. En el Buram y Kati se le menciona como Hormig, un nombre del planeta Mercurio o Buda. Y el miércoles estaba consagrado tanto a Hermes como a Tot. El Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los finiates y se dice que huyó a Egipto después de la muerte de Argos y lo civilizó bajo el nombre de Tot. Recuerden que Tot es la divinidad que tiene la cara de una garza, ¿no? de Anubis, no Anubis, no, perdón, de un pájaro con el pico largo. Él viene a representar la sabiduría en la tradición egipcia. Pero bajo todos estos caracteres se le atribuye siempre el haber transferido todas las ciencias de la potencia latente a la activa. Esto es, haber sido el primero en enseñar la magia a Egipto y a Grecia, antes de los días de la Magna Grecia y cuando los griegos no eran ni helenos. Ya hemos hablado de que los griegos originales, eran un pueblo que incluso luchó contra los atlantes en su momento, antes de la destrucción de la Atlántida. Eso lo menciona un sacerdote a Platón. Le dice que el pueblo griego, quizá no al que se refería en ese momento al pueblo de Platón, porque se refiere a un pueblo mucho más antiguo de los griegos que habitaban Grecia, había en su momento, era coeternáneo de los atlantes y habían luchado contra ellos. No solo nos habla Heródoto, el padre de la historia de las dinastías maravillosas de dioses que precedieron al reino de los mortales, ¿no? Aquí se vuelve a insistir, seguidas de las dinastías de los semidioses, de héroes y finalmente de hombres, sino de toda la serie de autores clásicos le apoya. Diodoro, Erastómenes, Platón, Manetón, repiten el mismo relato y no varían nunca en el orden expresado. Déjenme ver si ahorita lo abrimos un poco para poder... Esta es la imagen de Manetón, un gran sacerdote egipcio. Bueno, se atribuye a esta imagen que sea Manetón. Dice, pero aquí está la tabla sincrónica de Abidos, la cual gracias al genio de Champollion ha reivindicado hasta ahora la buena fe de los sacerdotes de Egipto, de Manetón sobre todo, y de Ptolomeo en el papiro de Turín, el más notable de todos.
Este famoso papiro tiene el nombre de todas las, trae la relación de todas las dinastías, tanto humanas como semidivinas y divinas. Miren esta imagen. Eso está en un templo en Abidos, en Egipto. Alguna vez, si alguien lo ha visitado. Y van a ver ustedes ahí la relación. Todas esas esferas son los cartuchos de los nombres de todos los faraones que han existido en la época histórica. Estamos hablando de la época histórica. Se le atribuye esto a los primeros, vamos a decir, a los faraones más antiguos. Y después están involucrados en esta lista Manetón y algunos otros sacerdotes que dejaron plasmado en esta pared los nombres de todos los faraones que han reinado en la época humana. Lo interesante del papiro de Turín es que habla que antes de Menes fue el primer faraón que unifica Egipto, la primera dinastía, pero antes de él se habla de la época predinástica. ¿Qué quiere decir? Que existían dinastías previas a la unificación. Y es ahí donde dice Blavatsky que existieron los semirreyes, los reyes divinos, etcétera, etcétera. Según las palabras del egiptólogo de Rouillet, Champollion, lleno de profunda sorpresa, vio que tenía ante sus propios ojos los restos de una lista de dinastías que abarcaban los tiempos míticos más remotos o los reinados de los dioses y héroes. Desde el principio mismo de este curioso papiro tenemos que convencernos de que hasta en un tiempo tan remoto como el periodo de Ramsés, estas tradiciones míticas y heroicas eran tales como Manetón nos las había transmitido. Vemos figurando en ellas como reyes de Egipto a los dioses de Seb, Osiris, Set, Horus, Tot, Hermes y la diosa Ma, asignándole al reinado de cada uno de estos un largo periodo de siglos. O sea, lo que después se convirtió en dioses y que fueron adorados originalmente fueron seres de las jerarquías que llegaron para ayudar al naciente pueblo egipcio. Déjenme checar porque estoy viendo que oigo de repente un ruidillo por ahí y voy a quitarles el poder. Ahora sí se les quitó a todos, excepto a Nuria, que le tengo que volver a dar permiso porque yo creo que quedó abierto. María. Nuria. Creo que ya tienes otra vez abierto, Nuria. Sí. Bien. Volvamos. Voy a abrirlo para los que quieran hacer hasta ahorita algún comentario o aportación breve. Recuerden que de repente se nos enganchan, les entusiasman y empiezan a hablar y se les olvida que estamos aquí esperando todos, ¿sí? Por si alguien quiere también hablar. Vamos a abrirlo, con gusto. A ver, una parte de la última parte de la estancia 12 que va hablando de todo este elemento, todos estos elementos. Déjenme volver a darle a Nuria la palabra porque la cierro cuando cierro nuevamente esto. Aquí estás, Nuria. Ya está, vale. Vamos a proseguir. Ahora bien, aunque el África como continente se dice que apareció antes que Europa como continente, sin embargo vino más tarde que Lemuria y hasta que lo primero de la Atlántida. O sea, África se puede decir que recientemente emergió del agua, estaba cubierta como continente. Apareció antes que Europa, por supuesto. Europa estaba semisumergida. Sin embargo, vino más tarde que Lemuria y hasta que lo primero de los Atlantes. Toda la región que ahora ocupa Egipto y los desiertos estuvo una vez cubierta por el mar. Una de las pruebas de esto es que en el desierto se han encontrado
en algunas partes y rocas, vestigios de animales, de conchas, de que esa parte estuvo sumergida en algún momento, todo ese inmenso desierto. Esto se supo primero por Herodoto, Estrabón, Plinio y otros que son historiadores y filósofos de la época griega y romana, y después por la geología. Abisinia fue una vez una isla, y el delta fue el primer país ocupado por las avanzadas de emigrantes que llegaron del noroeste con sus dioses. O sea, si ustedes analizan esta declaración de Blavatsky, toda África estaba cubierta de agua. Solamente estaba emergida lo que es el delta del Nilo, o sea, la parte que da al mar Mediterráneo, que fue la primera zona donde se ocupó por esas emigrantes que llegaron del norte con sus dioses, ¿no? Hay aquí varios puntos que podríamos detenernos, pero quisiera proseguir y quizá abrirlo al final para poder tocarlo. ¿Cuándo fue esto? Dice Blavatsky. La historia guarda silencio sobre el asunto. Afortunadamente tenemos el zodiaco de Dendera, el planisferio del techo de uno de los templos más antiguos de Egipto que registra el hecho. No sé si los que han visitado Egipto han ido aquí a Dendera y han visto el zodiaco famoso. El original creo que se lo llevaron los franceses, eso hay que reconocerlo. Pero hay una reproducción ahí que han dejado en el templo. Bueno, se ha hecho una reproducción. Dice, este zodiaco con sus 3 virgos misteriosos entre Leo y Libra ha encontrado sus edipos para comprender el enigma de sus signos y justificar la veracidad de aquellos sacerdotes que dijeron a Herodoto que sus iniciados enseñaban. ¿Qué cosa le dijeron? Que los polos de la Tierra y la eclíptica habían coincidido en otro tiempo. O sea, los polos de la Tierra y la eclíptica, o sea, se había movido la Tierra varias veces, que desde el entonces había comenzado sus primeros anales zodiacales, habiendo estado los polos terrestres 3 veces dentro del plano de la eclíptica. O sea, que en 3 ocasiones la Tierra giró y por supuesto causó catástrofes a la humanidad. Es interesante porque coincide, si quieren verlo así, con la raza atlante, con la raza lemur, los atlantes, y no, desde los hiperbóreos, los lemures y los atlantes, si queremos encontrarle una ubicación a esta predicción del zodiaco de Dendera. Según dice Panodoro fue un historiador romano. Ahora bien, durante estos miles de años antes del diluvio, fue cuando tuvo lugar el reinado de los 7 dioses que gobernaban el mundo. Nuevamente, Blavatsky habla de las 7 divinidades principales. En ese periodo, aquellos bienhechores de la humanidad descendieron sobre la tierra y enseñaron a los hombres a calcular el curso del sol y de la luna por los 12 signos de la eclíptica. O sea, recuerden que la eclíptica es el plano de la eclíptica, si lo podemos ver en esta, se va moviendo la Tierra, está inclinada, se va moviendo la Tierra y va girando por todas las 12 posiciones zodiacales, ¿no? Entonces, esa posición de la Tierra va girando a través de todas las posiciones zodiacales y es lo que hace un astrólogo cuando calcula una carta. Como se va moviendo la Tierra y va girando, va recorriendo totalmente toda esa eclíptica, etcétera. Cerca de 500 años antes de la presente era, los sacerdotes de Egipto enseñaron a Herodoto las estatuas de sus reyes humanos y pontífices, Piromis sobre todo, los archiprofetas o Maha Shohans de los templos, nacidos el uno del otro, acuérdense, por Kriya Shakti, sin intervención de mujer, que habían reinado antes que Menes. Menes, ¿se acuerdan? Es el unificador de Egipto, la primera dinastía, que habían reinado antes que Menes, su primer rey humano. Estas estatuas, se dice, eran colosos enormes de madera, en número de 345, cada una de las cuales tenían nombres, historias y anales.
Esto aparentemente le fue enseñado a Herodoto. Toda esta progenie de jerarquías de reyes divinos y semidioses divinos que gobernaron a la tierra antes de Menes, antes del primer rey faraón humano. También aseguraron ellos a Herodoto, a menos de que el más veraz de los historiadores, el padre de la historia, sea ahora acusado de embustero, precisamente en este punto, que ningún historiador podría nunca comprender ni escribir un relato de estos reyes sobrehumanos a menos que hubiese estudiado y aprendido la historia de las 3 dinastías que precedieron a la humana. Es obvio. Si no entendemos el pasado de las razas, de las primeras razas, desde la primera raza a la segunda, la hiperbórea, la tercera, la lemurria y la cuarta, etcétera, los actuales historiadores o arqueólogos todo lo van a negar, no van a entenderlo, ¿no? Esto es la dinastía de los dioses, la de los semidioses y la de los héroes o gigantes. Estas 3 dinastías son las 3 razas, por supuesto. Encontramos acá la controversia y que seguirá estando. Por un lado hay algunos arqueólogos y científicos, muy pocos, que se atreven a levantar un poco el velo y a mostrar que, pues que lo que nosotros hemos sido, ¿cómo lo diríamos? Imagínense que ustedes tienen acceso a un conocimiento X. Por ejemplo, las dinastías de los dioses. Pero ahora, para empezar, la comunidad científica, cualquier cosa que venga de por ahí, la van a criticar. Entonces digo yo, uy, sí tengo pruebas, pero ¿para qué me meto en problemas con la comunidad? Para empezar. Segunda, si lo revelo, me van a acabar vivo. Finalmente, cuando hablaba Jung, el doctor Jung, en su última obra de Sueños, etcétera, no me recuerdo bien el título, pero ustedes lo pueden investigar. Él habla, dice, ahora ya no me importa lo que diga la comunidad científica. Sí creo que voy a volver, o sea, he vuelto varias veces y volveré nuevamente. O sea, hablaba de reencarnación, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, que muchas veces la ciencia, que yo no estoy diciendo que no tenga una técnica o una versión importante para la investigación, estoy diciendo que la gente que la usa para estar acorde con la visión y la aceptación de los demás y para que sus documentos, sus artículos sean leídos y pues de vez en cuando saquen algún premio y les den un dinerín o promuevan sus proyectos, se someten al statu quo que se ha marcado el materialismo de que si no es la única civilización avanzada es la raza blanca, la quinta raza, ¿sí? Los demás no existieron. Eran primitivos, eran semi-antropoides, ni atlantes, ni lemures, nada. Todo eso es una ficción. Ese es el problema. Por supuesto, no van a aceptar jamás a la dinastía de los dioses. Ese es uno de los retos que nosotros deberíamos analizar. En el buen sentido me refiero. ¿Por qué? Porque por muchas razones estas enseñanzas rebasan todo ese proceso de que la ciencia, dentro de 100 años, a lo mejor, no, pues fíjense que hace 100 años decíamos que no, y ahora pues decimos que sí, que fíjense que encontramos ciertos vestigios que demuestran, y la comunidad ya no, ahora dice que no se opone a estos estudios y a esta nueva investigación en que pues descubrimos que hubo razas más antiguas y más desarrolladas que la nuestra. Eso no lo quieren aceptar, pero ni de risa. Traducido al lenguaje de la doctrina secreta, estas 3 dinastías serían también la de los Devas, la de los Kipurushas y la de los Danavas y Daitias. Por otra parte, dioses, espíritus celestiales, gigantes o titanes. Dichosos, dice acá, los que nacen, aún siendo de la condición de dioses, como los hombres en Bharata Varsha, exclaman los mismos dioses encarnados durante la tercera raza raíz. Por supuesto, la tercera raza raíz era semidivina y mantuvo sus habilidades y poderes casi hasta el final.
Y en ese sentido, pues la exclamación es muy interesante. No se puede dejar de reconocer en Kreuzer grandes facultades intuitivas, cuando a pesar de, de que casi desconocía las filosofías de la India Arias, que eran muy poco conocidas en su tiempo, lo que él ha escrito. Dice, ¿qué escribió este Kreuzer? Nosotros los europeos modernos de aquella época, siglo XIX, 1870, por ahí, más o menos, nos sorprendemos cuando oímos hablar de los espíritus del sol, de la luna, etcétera. Pero lo repetimos otra vez, el buen sentido natural y el recto juicio de los pueblos antiguos, completamente extraños a nuestras ideas. Aquí es importante. El juicio de los pueblos antiguos y su sentido natural era extraño a las ideas del momento, modernas, si quieren verlo, porque eso se aplica ahora también. Por completo materiales. Las actuales ideas son materiales. De la mecánica de las ciencias físicas. No podían ver en las estrellas y planetas otra cosa que simples masas de luz o cuerpos opacos moviéndose en circuitos en el espacio sideral, de acuerdo a la visión materialista. Meramente de acuerdo con las leyes de atracción y repulsión. Es lo que ve ahorita la ciencia. Masas de materia moviéndose de acuerdo a ciertas leyes que se han calculado matemáticamente, y eso es lo único que hay. Los pueblos antiguos no lo veían así. Ellos veían en ellos cuerpos vivos, animados por espíritus, así como lo veían en todos los reinos de la naturaleza. Una de las cosas que ustedes constatarán a la larga, miren, comparto con ustedes las ideas de que a medida que el estudiante serio se va comprometiendo y va desarrollándose, es obvio, no siempre sucede, pero es obvio que se vuelve más sensible, más sensitivo y percibe más, ¿no? Si trata de llevar una vida pura, equilibrada, medita, etcétera. No digo que esté iluminado, simplemente que se vuelve más sensible. Su naturaleza se purifica y tiene acceso, vamos a llamarlo así, a percepciones que el común denominador no lo tiene. El común denominador se alimenta de carne, que transmite el animal mucho magnetismo, que impide que la sensibilidad se desarrolle, bebe alcohol, etcétera, etcétera. Eso está bloqueado para la sensibilidad. Todo eso nos bloquea al que lo hace. Pero el estudiante comprometido empezará a comprobar, como dice Blavatsky, no me crea, usted compruébelo, investíguelo. Pero ella decía, investíguelo bajo las condiciones que deben ser utilizadas para investigar. Que no haya espíritus en la naturaleza, perdónenme, los hay. Y la mayor parte de la naturaleza está llena de ellos. Pero no se perciben porque no tenemos los sentidos habilitados por la forma de vida que llevamos. Entonces, como no lo podemos percibir, esto no existe, no es cierto. Ustedes y yo tenemos una vista que solamente permite ver el grado de la descomposición de la luz de los 7 colores, ¿sí? Es la franja que nos permite ver el ojo. Pero existen rayos X y rayos gamma y otra serie de vibraciones que el ojo no percibe y eso no, por eso no existen, no es cierto. Hay máquinas que las perciben. ¿A qué me estoy refiriendo? A que los sentidos humanos son limitados. Por más que ustedes quieran negar esa existencia, ¿sí? Entonces vuelvo acá, dice, así como lo veían en todos los reinos de la naturaleza, esta doctrina de los espíritus, tan en armonía con la naturaleza, de la cual se deriva, constituía un gran concepto único en donde los aspectos físico, moral y político formaban un solo conjunto. Voy a abrir otra vez aquí el micrófono para los... Sí, después te voy. Bueno, lo primero, no sé, te quiero preguntar si ese pájaro con pico largo que mencionas, si se trata del cisne. Bueno, ese por un lado. No es un pájaro. No. Es la el imagen ibis, de ibis. 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 Es el ibis. Ah, ok. Sí, okay. Todd tiene la cabeza del ibis, aunque el cuerpo es humano. ¿Sí? Ah, okay. Solamente la cabeza es de ibis, del ibis, que existe, el pájaro existe. Está un pájaro que hay en África.
Pero Ok. la cara el resto del cuerpo es el cuerpo de un ser humano. Sí. Bueno, la otra pregunta que quiero hacer así cortita es, los seres divinos que ayudan a la raza emergente, ¿la asisten al principio o siempre? Porque, por ejemplo, también otra pregunta sería, ¿África forma parte de la raza aria, de la quinta raza? Y si es así, ¿por qué está tan abandonada? Eso es lo que quiero preguntar. Mira, siempre estamos rodeados de seres, de acuerdo a la enseñanza. Es muy probable que las jerarquías que participaron en la formación del hombre no estén presentes ahorita porque no están formando al ser humano. Pero nosotros somos los Anishvata y los Manasaputras, para no ir lejos. Están en nosotros y van a estar en nosotros hasta que esta Manvantara se termine. ¿Por qué? Porque la evolución de la mónada es inmensa. Faltan muchas rondas para terminar. Eso sería para responderte. Hay otro tipo de jerarquías que están alrededor nuestro. Jerarquías que están organizando la naturaleza, que la guían, etcétera. A los seres humanos tenemos jerarquías invisibles que influyen en nosotros, aunque en nuestras oraciones no les van a hacer ni cosquillas, como dice un autor, ¿no? Madame Blavatsky dice eso. No dirijan a estos seres sus invocaciones porque ellos no van a dar respuesta. Pero bien, entonces eso para contestarte, no se han ido, siempre están con nosotros, somos nosotros. De alguna manera te puedo decir Isaac, eso. Oye, Isaac, entonces cuando la raza empieza a degenerarse, a perderse, ¿sí es abandonada o no? ¿O tampoco? No, por eso vienen a veces los avatares o ciertos seres especiales para revivir otra vez el conocimiento. Y la historia hace enumeración de varios personajes que han aparecido para recordarle al hombre su origen divino y que recapacite y retome el camino que debe tomar. Nunca nos han dejado ni nos dejarán. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en aquello que es la conciencia de la seidad. Estamos viviendo en la totalidad de la unidad de vida. Nunca hemos estado fuera. Ese concepto de sentirnos separados es un concepto que Blavatsky va a insistir todo el tiempo. Jamás estamos fuera de la unidad. Si usted tiene ese tema, le va a costar trabajo entender la enseñanza oculta. Nunca hay separatividad. La separatividad se la ha creado el ser humano con la mente. Eso es lo que es así, Salomón. Gracias. Vale, hasta luego. Isaac, ¿puedo añadir algo por respecto a la pregunta que ha hecho Salomón? Al final ha dicho, parece que estén abandonados los egipcios, ¿no? Entonces, tenemos que considerar siempre, entre todas las leyes que sostienen el universo y el funcionamiento de todos los reinos, incluido el humano, la ley de los ciclos. Todos los seres, miles de millones de seres que hemos de evolucionar en esta humanidad, no cabemos todos al mismo tiempo aquí, haciendo el proceso encarnados en el planeta Tierra. Y entre otras muchísimas cosas, esto está regulado por la ley de los ciclos. Vienen seres maduros, como ha estado describiendo Isaac a lo largo de todo el curso y hoy mismo también lo ha indicado, seres maduros que ayudan a la ascensión y subida de una civilización. Y esto tiene una culminación. Ya no da más de sí, se van retirando los seres maduros y vamos encarnando seres que somos menos maduros, más jóvenes evolutivamente hablando. Y los menos maduros hacemos decaer la civilización. Pero es que hemos de venir aquí a hacer esta parte del proceso. Entonces llega al final como la parte más baja de este proceso y nuevamente tiene que haber otra ascensión de las civilizaciones siguientes. Y este es un ciclo sin fin. Ciclos pequeños dentro de ciclos más grandes. Han atrasado los egipcios, por mencionar lo que tú has dicho, Salomón, nos han atrasado. Los que eran maduros siguen siendo maduros. Los que han encarnado, si son menos maduros, están creciendo. Todos estamos creciendo. Y estamos creciendo y desarrollándonos y evolucionando a partir del momento presente.
¿eh? Muchas Entonces, gracias, Clarisa. lo que vemos fuera no nos debe equivocar respecto a que se está produciendo siempre un progreso de todos los seres, pero cada uno desde donde está. El bebé crece desde donde está, que es bebé. El que tiene 3 añitos crece desde donde está, que tiene 3 añitos. El que tiene 17 crece desde donde está, que tiene 17. Y eso internamente también es así. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer aportación? Ah, María Jesús, levantaste la mano. Isa, pero hay un chico antes que yo que ha pedido la voz, o sea, ha pedido la palabra. A ver, ¿quién es? José Álvarez. José, sí. Ah, José, por favor. No, muy breve. Desde que empecé a estudiar en los estudios secundarios, me preocupé porque cómo era posible que tantos planetas podemos estar girando alrededor del Sol en un recorrido elíptico, pero que el Sol no está en el centro, está en un extremo de la elipse. Entonces, hay un momento en que llegamos a tener la mayor atracción del Sol, debiéramos chocar con él. O cuando ya vamos perdiendo esa atracción y nos alejamos, debiéramos de perdernos en el espacio, en el universo. Sí, No sí. ocurre, porque a pesar de todas las influencias de que todos los cuerpos, ya de Newton se estaba hablando, de que hay atracción y hay repulsión, el problema es que como son seres vivos, todos pues actúan como seres vivos y lo atraen. Eso yo no lo podía entender desde luego en aquel entonces cuando estudiaba. Gracias. Sí, Isa, ¿puedo decir algo? sí, Yoli, por favor. A ver, la semana pasada vi un programa que me pareció interesante y creo que será interesante decirlo aquí. Unos científicos descubrió debajo del mar a mucha profundidad una simiente que se titulaba Formar la historia y hablaron de la Atlántida. Y con el ordenador fueron formando cómo sería. Y lo único que le parecieron raro que no encontraron seres humanos. Sí, mira. ¿Sabes algo de eso? Mira, frecuentemente se encuentran vestigios. Sí. Pero la ciencia luego interviene y dice, no, eso es un hundimiento de fulano, de sultano, o sea, el tema pero lo está, dieron por la tele para que nos enteráramos. Eso no importa, la tele y engaña a todos Ya, los que quieren ser engañados, ¿sí? Mira, la problemática está en que la comunidad científica no va a aceptar nada de momento mientras no tenga tan obvias pruebas que no puedan negarse porque estarían diciendo que estarían mintiendo. Entonces, mientras puedan, van a evitar entrar al tema Atlante y demás razas, por supuesto, porque no coincide con las hipótesis que se han hecho. No es la primera vez, Yoli, hay otras investigaciones que han surgido del mar, que han habido ciudades que están hundidas. Sí, ya lo sé. Pero nos enfrentamos con la visión materialista y eso es muy complicado. Ya, yo me quedé hasta el final porque me gustaba. Digo, mira, de aquí aprendo algo. Vale. Vale, muy bien, gracias, Yoli, y perdona. Isaac, ¿puedo comentar algo? Sí, Enrique. Isaac, de lo que dijo Clarisa es muy interesante. Empiezan primero los dioses, luego los dioses encarnados en forma de reyes. Después se retiran los dioses encarnados, vienen un periodo en donde los humanos están solos, pero los humanos que pueden recibir mejor la enseñanza divina son llamados héroes. Cuando los héroes fallan, entran los usurpadores. De hecho, el propio papiro de Turín tiene todas las pléyades, pero incluye a los usurpadores, es una especie de enseñanza. Los usurpadores son cuando fallan los héroes. Entonces viene la decadencia y tiene que repetirse otra vez el proceso hasta que poco a poco podamos entrar en velocidad de crucero, por lo menos para una era, hasta que esta era termina. Es muy interesante, muy interesante el tema del famoso papiro de Turín. Bueno, lo que quería comentar nomás para completar un poco lo de Clarisa. Sí, mira, yo creo que hay
para mí hay suficientes material y pruebas por varias fuentes, pero se topa con esa visión muy negativa de aceptarlo. Como está disperso, no le dan valor. No, eso no, eso no, eso no. Tampoco eso, no sirve para nada. Tendremos que esperar a que esta pléyade de investigadores materialistas pase y vayan dando lugar a seres o investigadores mucho más abiertos, más sensibles, porque los cambios se están dando. Entonces, el reto es cómo volver a formar héroes, como en el pasado. Tenemos que volver a formar héroes. Pues más que formar héroes, formarnos nosotros, cambiar nosotros para que el héroe que está, como decía Joseph Campbell, el héroe interior, ¿sí? Que despierte. Se despliegue. Bien, María Jesús. Después yo, Isaac, si puedo. Sí, Nuria, cómo no. Y bueno, a raíz de lo que se está comentando, Yoli, es bien cierto que en National Geographic salió que se había encontrado el famoso osilaco, que es el metal que Platón hablaba en la República, que se creía que no existía. Pues sí, se habían encontrado 39 kilos de él. Oricalco, sí. Oricalco. Se había encontrado 39 kilos de él y se había analizado, y hasta ahora en nuestra... en la actualidad no existe esa aleación. Es una aleación misteriosa y solamente, bueno, pues Platón, el oricalco, lo nombra en la República. Pero bueno, yo no quería comentar eso, sino que hay muchas cositas por ahí que van saliendo, sí, demostrando que la Atlántida existió, lo que pasa es que no se han encontrado los cuerpos. Y yo lo que me quedé ayer es en la conferencia de Tiwanaku que comentó el chico el famoso, la fuente magna. Sí, José Luis Cabero. Oye, que la fuente magna 45.000 años. Entonces, si la Atlántida se sumergió en los 9.000 y la separación de los sesos fue en 18.000, es como, era de la época de los lemures, o sea, es que me pareció mucho. No, lemures no, pero sí es el principio de la Atlántida. 45.000, Isaac. Son muchos, ¿no? Los lemures tienen 18 millones. Ah, entonces no son muchos. Vale. No. 45.000 es como anteayer. Sí. No, pero está bien, María Jesús. Eso habla de la época Atlante en alguna de las subrazas. Porque recuerda que ya menciona Blavatsky que los Magai o magos caldeos venían de la Atlántida, de la tercera subraza. ¿No? Entonces por ahí viene el idioma o el lenguaje o la escritura cuneiforme. Al menos yo vi ese vaso, existe, yo lo vi, no son fotos solamente de José Luis de alguna cosa, porque está Isaac, en un museo y lo enseñan, ¿sí? Isaac, si me permiten, la fuente magna tiene simbología proto-sumeria, ¿no? Proto-sumeria. Pues es antes de la escritura sumeria, ¿no? Y, perdón, no son 45.000 años, ¿no? Poznański data a Tiwanaku por la datación astronómica en que el templo de Kalasasaya, que es un templo solar, se hizo hace 15.400 años, antes de Cristo. Que coincide con la fecha de la destrucción de la Atlántida que menciona Platón. Así el último trozo de la Atlántida. La Isla Blanca. Posidonis. Que es 11.000 años antes de Platón, le dijo el sacerdote aquel. Pero el grueso de la Atlántida se sumergió mucho antes. No, se fue sumergiendo en varios grados, ¿sí? Claro. La Atlántida era parte de la parte norte de la Lemuria. Sí. Bajaba, cuando se desaparece Lemuria, queda una parte de Lemuria y formó parte de la Atlántida, esa parte de Lemuria, hasta el norte de Canadá. Porque dice que daba vuelta la Lemuria. Entonces, el continente Atlante llegaba hasta las islas Azores. Azores, sí son Azores, ¿verdad? Sí. A la mitad del Atlántico, sí. Y se dice que permitía a veces a la gente moverse de lo que iba a ser Europa hacia América, ¿sí? Había pasos por las islas que existían, ¿sí? Hay un diagrama... Se fue hundiendo en partes, gradualmente. Sí, muy bien. ¿Alguna otra aportación, chicos? Carmen. Una cosa quería decir yo. Sí, Nuria, perdón. No pasa nada. No, solamente que no pueden encontrar restos humanos
en esas épocas que están hablando, porque nuestro cuerpo físico se degrada biológicamente mucho más rápido que las piedras y que los metales. Entonces, lo que ellos han encontrado son piedras, pero no pueden decir aquí ha habido humanos o no, porque por las inscripciones que ponen, por lo que cuentan, por todas estas cosas, y los arqueólogos que estudian y tal, como se hacen una idea de cómo vivían, cómo estaban y todo, pero restos humanos, las momias, pero las momias las han disecado y las han momificado, y esto es diferente. Pero en cuanto las tocan o las abren o tal, esto se descompone todo, o sea, que en realidad no hay resto, que no hayan encontrado ahí en esa prospección que han hecho bajo el mar restos humanos, no quiere decir que en aquella época no hubieran restos, no hubieran humanos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Carmen. Me parece esta clase de hoy, esta sesión de hoy muy interesante, porque está hablando de nuestra historia, de nosotros. Sí, de nosotros, sí. Porque lentamente, en cuanto avanzamos en una lectura, nos desidentificamos. Entonces lo estamos viendo como externo, fuera de nosotros. Pero ha sido un proceso interno, más que interno, un proceso de vidas, de cientos de vidas que hemos ido encarnando justamente en todas estas civilizaciones. Y tendríamos que ser quizás un poco observadores cuando vemos nuestros gustos o nuestros disgustos o cosas que nos atraen más o menos, porque tenemos guardadas reminiscencias de todas estas experiencias pasadas. Entonces, esto es muy interesante porque nos lleva a ver que no estamos separados del todo. Y si hoy estamos viviendo en esta civilización, es porque estamos recogiendo una cantidad de experiencias en un corto tiempo impresionante. Lo que antes se necesitaban 3, 4 vidas, ahora la estamos haciendo en una, y quizás más vidas, por la cantidad de experiencias. Esto hay que observarlo porque todo se acelera, ahora está todo muy acelerado. Entonces, el estudiar esto nos está llevando hacia esa esencia nuestra en el repositorio donde están guardadas todas estas experiencias. Y esto es muy importante para nosotros. Por eso el estudio de antropogénesis es tan importante para saber nuestro origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y con respecto a las edades, no nos tenemos que regir por lo que dice la ciencia. De acuerdo, totalmente. Se dice que la esfinge aproximadamente tiene 75.000 años. Sí. Estuvo sumergida en el mar, porque hay vestigios de que estaba sumergida en el mar. Sí. Todo esto nos revuelve por dentro porque decimos, pero ¿cómo? ¿Y qué fue primero? No es muy importante esto. Lo importante es esa esencia de esa experiencia que cada pueblo nos ha dado. Nada más que esto. Perdón. Gracias, Carmen. Isaac, no, muy bien. Sí, Nuria. Isaac, mira, no solamente lo que estamos hablando de que hablan de que ha habido civilizaciones y los reyes divinos y todo eso, en el Bhagavad Gita, en el de Roviralta, que tiene una introducción que te cuenta un poquito, te lo sitúa dentro del Mahabharata, está hablando de la dinastía Kuru, que en realidad es nuestra dinastía, que eran los reyes divinos.
y todo eso, y eso lo estuvimos viendo el último día. O sea, y en realidad da lo mismo que sea una enseñanza de la religión hindú, que sea una enseñanza de los egipcios, que sea una enseñanza de Centroamérica, de donde sea, porque todos dicen lo mismo y cuentan lo mismo. Fíjate que hay un problema, yo creo que de educación que tenemos los humanos. Ver esto como separado de nosotros y alejado. Nosotros no tenemos que ver ahí nada. Lo vemos así como algo extraño, raro, que esta señora Blavatsky nos está diciendo, pero lo veo fantástico. Ese es el gran elemento que Blavatsky insiste. Mientras usted lo ve así, no aprenderá usted nada. Porque, como dice Carmen, y tiene esta razón también Nuria, nosotros somos esas jerarquías que están aquí ahorita. Claro. Y que estamos haciendo lo posible por seguir creciendo y que traemos un bagaje de experiencias inmenso. No estamos separados. No son unas jerarquías divinas, sino somos las jerarquías divinas. Obvio, cada mónada con su evolución personal, pero somos nosotros. Y eso es lo que deberíamos entender y que tanto ella insiste en las declaraciones no solo de la doctrina, sino de otras obras de Madame Blavatsky. Totalmente de acuerdo, Carmen y Nuria, sí, es algo que deberíamos, ahora sí que checar en nuestra cabecita y cambiar esa forma de verlo. Claro. Yo quería decir que para la ciencia oficial, el Homo sapiens aparece hace 30 o 40.000 años. Antes piensan que éramos neandertales, el Homo erectus, el Australopithecus y toda esa gente. Entonces, no van a cambiar ese dogma a menos que algo les fuerce. A menos que algo les fuerce. Entonces la cultura egipcia es mucho más antigua que eso, que ellos dicen, y eran Homo sapiens ya. Vamos a tener que esperar, por eso te digo, otra pléyade de investigadores en unos siglos más abiertos que los actuales, aunque ahora hay algunos que están bastante abiertos, para que poco a poco esas hipótesis y esas teorías den paso a decir, mira, pues Darwin decía eso en el siglo XX, pero ahorita en el siglo XXII eso se desechó porque encontramos esto y esto y esto. Claro. Y esas cosas van a ocurrir tarde o temprano, pero bueno, mientras habrá que ser capaces nosotros de mantener la llama de esta visión, ¿vale? A ver, Silvana. Mejor antes del siglo XXI, a finales del siglo XXI, decía Blavatsky que se iba a aceptar más el ocultismo. Esperemos, sí, esperemos. Silvana. Sí, bueno, yo simplemente quería decir lo que siento, que en este retorno del héroe, me gustó mucho lo que dijo Enrique y lo que tú hablabas, Isaac, del héroe. En este retorno, en este retorno del héroe, que es diferente a lo que era el héroe antes. Lo que quiero expresar es que estos nuevos científicos o estos científicos que ven la materia, solo lo físico, sino que siento que este retorno del héroe lucha de otra manera diferente para no ser usurpado, y esa manera diferente sería, no sé, es un sentir. Es con el espíritu, con el alma, con la mente, con toda esta saidad que llevamos, porque vamos a la soledad, esta soledad del héroe, y más aún con esta nuevo caos, que este caos es bueno también, porque este retorno del héroe debe trabajar para poder despertar a los demás con el espíritu, con la mente, con otra energía, con una energía invisible, para que pueda aportar y ayudar a una energía a los demás. Porque si no vamos a la soledad total. Entonces este héroe es diferente. Es un retorno del héroe, sí, levantarnos. Somos nosotros. Y nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra energía espiritual, con nuestro don del amor, podemos, sin ser científicos, sin ser un erudito, yo no lo soy,
pero desde dentro podemos hacer despertar. Y con la ayuda de las deidades y con la ayuda de la naturaleza. Bueno, es eso que quería decir. No, muy bien, Silvana, estoy de acuerdo. Está en nosotros ahora la posibilidad de despertar nuestro potencial verdadero, a ese Dios interior que todos llevamos. Ser nosotros, o sea, nosotros somos eso, pero tenemos que reidentificarnos con Él nuevamente, aunque eso también lleva al proceso de la iluminación, pero debemos darnos cuenta, por lo menos en teoría, que nosotros no somos simplemente una personalidad que se va a ir al sepulcro y que desaparecerá. No, no. Y eso, a pesar de la enseñanza, en muchas mentes persiste la idea de la separatividad y del final, que eso es un tema muy complicado porque ha sido inducido mentalmente en la educación a los seres humanos. A ver, Luis, sí. Gracias, César. Esta conversación empezó con José cuando hablaba acerca de la elíptica que cumplen, digamos, los planetas con respecto al Sol. Y lógicamente eso la ciencia hoy día lo explica como niveles de energía. Y por tener un nivel estable, esta inercia se mantiene. Hoy día se explica a veces en la física cuántica con los átomos. Pero a lo largo de la conversación entiendo que cada uno de nosotros tiene que entender que todo esto son herramientas. La ciencia, la filosofía, la religión, hasta el arte que la teosofía muestra, son herramientas que nos permiten un poco iluminar mejor este desconocimiento que tenemos. Claro, ese arte entendido en el saber hacer, el conocimiento que a veces otras entidades nos dan y que son de otros niveles, ¿no? Solamente así podríamos, aperturándonos a todos estos tipos de herramientas que obviamente sirven para que uno tenga una mejor visión, aperturándonos a eso, podríamos iluminarnos y sentir que somos uno. Cuestionar uno y otro definitivamente solamente nos lleva a posiciones que a veces terminan hasta siendo, digamos, fanáticas. Sí. Lo cierto es que todo esto son componentes para hacer que este menú se cristalice, ¿no? Me parece que por ahí iríamos cuando en alguna forma aceptamos que la ciencia nos ayuda en esto, la filosofía nos ayuda en esto, la religión nos explica esto, o la misma teosofía nos explica o nos da más luces. No, Blavatsky mismo decía, cuestionen todo, porque a fin de cuentas con eso podríamos nosotros llevar esto como una conciencia propia, y esa conciencia propia sí nos permitiría ampliarnos, iluminarnos. Es todo. Muy bien, Luis, gracias. Chicos, ¿les parece que sigamos o si alguien más para que yo prosiga y ya vayamos finiquitando? Sí, María Elena. Magdalena. Muy cortito, muy cortito. Una vez, lo viene a colación de todo esto. Una vez conocí a una persona muy especial y constantemente me decía, tienes problemas porque solo te crees que eres el cuerpo. Sí. Lo dejo ahí. Sí, no, de eso se ha dicho bastante. No somos un cuerpo, somos un alma que usa un cuerpo. Pero bueno, la gente no lo acaba de ver porque hay una identificación con el traje. Claro, porque una cosa es saberlo, idearlo y otra es sentirlo. Sí. Claro. De acuerdo totalmente. Pero, mira, muy poca gente lo podemos razonar por los estudios que tenemos. Podemos llegar a la conclusión, no somos el cuerpo físico. Me refiero a la conciencia, a la mente que está hablando en este momento. Está usando un traje para poder manifestarse, un sistema. Lo que verdaderamente somos la mónada inmortal, pero estamos tan identificados que requerimos todo un proceso para desidentificarnos. Y eso es lo que tú acabas de decir. Es muy simple decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. ¿Está de acuerdo? Gracias. Bien, chicos, voy a proseguir. Voy a volver a silenciar a todos. Voy por ahí. A ver.
Solo este concepto es el que puede llevar al hombre a formar una conclusión exacta acerca de su origen y del génesis de todas las cosas en el universo, del cielo y de la tierra, entre los cuales él es un eslabón viviente entre el cielo y la tierra. Sin semejante eslabón psicológico y el sentimiento de su presencia, ninguna ciencia puede progresar jamás. Y el reino del conocimiento tiene que quedar limitado al análisis de la materia física solamente, si no hay estos aspectos superiores. Los ocultistas creen en espíritus, porque sienten, y algunos se ven rodeados de ellos por todos lados. Esto, como yo les insisto, cuando vayamos teniendo esa capacidad de sensibilidad, ya no serán teorías, serán realidades cuando percibamos que estamos rodeados de seres constantemente y en todas partes. Simplemente los desencarnados recientes andan alrededor de nosotros constantemente. No los vemos, eso es otra cosa. Pero bien, aquí hay un punto que yo quise dejar presente porque me pareció muy importante. Es un comentario del 850 y del 851. Dice así: los ocultistas han sido acusados de reverenciar a dioses o demonios. Lo negamos, dice, totalmente, dice Blavatsky. Nosotros no reverenciamos a nadie de ellos. Entre las innumerables huestes de espíritus, entidades que han sido o que serán hombres, hay algunas inconmensurablemente superiores a la raza humana, más elevados y más santos que el santo más grande de la tierra, y más sabios que cualquier mortal sin excepción. O sea, aquí Blavatsky nos dice que hay en esa hueste de entidades que nos rodean, espíritus y entidades sumamente superiores y que son sumamente inteligentes más que los humanos y de cualquier humano que haya existido, y más santos que todos. Los hay también que no son mejores que nosotros. Ahí está el tema. Y algunos mucho peores e inferiores al salvaje más ínfimo. O sea, hay entidades superiores, medias y muy bajas. Estos últimos son los que disponen de más facilidad de comunicación en nuestra tierra. Los que nos perciben y nos sienten. Ellos son los que más nos pueden ver y nos sienten. Los mismos que los clarividentes los perciben y los sienten. El gran problema que tenemos es que en la tierra los que más están en contacto con nosotros son la hueste más inferior. Y cuidado con el comentario que hace en la siguiente parte. La estrecha proximidad de nuestras respectivas moradas y planos de percepción favorecen desgraciadamente semejante intercomunicación con estas entidades, estando ellos siempre dispuestos a intervenir en nuestros asuntos en bien o en mal. Aclaro, estas entidades. Si nos preguntan cómo es que solo las naturalezas histéricas, sensitivas, personas neuro y psicopáticas ven los espíritus y a veces hablan con ellos, contestaremos con otras preguntas como sigue. ¿Sabéis cuál es la naturaleza de la alucinación? ¿Sabéis cuál es la naturaleza y podéis definir su proceso psíquico? ¿Cómo sabéis que todas esas visiones son debidas únicamente a alucinaciones físicas? Blavatsky insiste, las alucinaciones vienen a veces producidas por las entidades que nos rodean. ¿Ya? Y déjenme terminar este largo párrafo aclaratorio. ¿Qué es lo que os hace estar tan seguros de que las enfermedades mentales, fíjense, y nerviosas, al paso que velan nuestros sentidos normales, así llamados, no revelan al mismo tiempo vistas desconocidas para el hombre sano, abriendo puertas ordinariamente cerradas a vuestras percepciones científicas? O que una facultad psicoespiritual no es reemplazada seguidamente la pérdida o la atrofia temporal de un sentido puramente físico. La enfermedad o la exuberancia del fluido nervioso es lo que produce la mediumnidad y las visiones de las alucinaciones según las llamáis vosotros. En otras palabras, probablemente las personas, algunas tienen más o menos conciencia de esto que estamos hablando. La mayor parte de nosotros asumimos que estamos solitos, que no hay nada alrededor,
que estamos nosotros, somos los dueños de todo esto porque mis sentidos no lo perciben. Al menos en ese sentido, sí les puedo decir que tiene razón, totalmente razón. Para mí, Blavatsky, cada quien tendrá que encontrar las pruebas, como dice Luis, porque debe ser cada quien cuestionar y darse cuenta. Para mí, sí son reales, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Si, por lo menos hablar de los espíritus desencarnados de personas que fueron humanas y que, al menos yo he tenido experiencias de ver seres, personas desencarnadas en las casas donde yo vivía aquí en México y en otros lugares. ¿Por qué razón? Simplemente por sensibilidad. Entonces, sí puedo decir yo que tiene totalmente la razón aquí Blavatsky. No son alucinaciones mías ni creaciones mías. Son. Pero por lo demás tendríamos que desarrollar más esas capacidades para realmente comprobarlo. Y aquí es donde interviene el escepticismo, la duda, que está bien cuando debe ser seria, pero no a todo, que ese es el gran problema. Uno de los maestros, el maestro Karachi, critica mucho al escéptico para todo, ¿sí? Dice, ese no tiene ninguna opción para el trabajo interior. ¿Por qué? Porque todo, no cree en nada. Lo interesante acá es que ella hace un recordatorio de esta parte del tema de los espíritus que nos rodean, desde jerarquías inmensamente superiores, otras medias, y lamentablemente las más bajas son las más cercanas a nosotros, y que influyen, como dice ella, para bien o para mal. Y lamentablemente ahí nosotros no sabemos si estamos actuando por nosotros mismos o influido por una de estas jerarquías, una de estas entidades, debido a que vibramos bajo en nuestra densidad. Yo recuerdo alguna ocasión leer a Leadbeater, creo que fue. Dice, cuando una persona va a una cantina, a un bar, y se emborracha, ¿no? Bebe mucho alcohol. Por supuesto, en ese lugar está lleno de entidades que quieren absorber las vibraciones del alcohol, de la vibración alcohólica. Y él se va a encontrar con esa clase de entidades en esos lugares. ¿Qué creían ustedes? ¿Estamos solos? ¿Que no había nada alrededor nuestro? Bueno, tienen derecho a no verlo para no tener temor, porque hay gente que se asusta. Pero la realidad es que estamos rodeados todo el tiempo. Y entre más vibremos en una vibración sutil, más seres superiores estarán cerca de nosotros. Entre más vibremos en vibraciones densas, más seres inferiores, o los que dice Blavatsky, los más comunes, son los que están atrás de nosotros. Y muchas veces somos inducidos o influidos, vamos a llamarlo así, cuando tenemos en nuestra cabeza un montón de odios y rencores y deudas y una serie de tonterías, pues para ellos es fácil hacernos creer que somos nosotros los que estamos pensando de una manera cuando nos están induciendo de una manera muy particular una clase de entidades así. Esto nos debería hacer reflexionar. Y ahora sí ya voy a cerrar por la hora, para que hagamos los últimos comentarios. Voy a abrir el micrófono y los que quieran aportar la última parte. A mí esta parte me llamó la atención bastante, porque ella ya de plano dice, es más, hay enfermedades psíquicas que tienen que ver con estas entidades, punto. Y no las acusamos a los paganos o los antiguos que querían expulsar a los espíritus. Cuidado con ese tema, tiene lo suyo, de acuerdo a Blavatsky. ¿Sí? ¿Comentarios, opiniones, dudas? Sí. Una cosa, mira, una amiga mía que es psicóloga de un psiquiátrico me decía que la mayoría de personas que están ingresadas allí son personas que han hecho cosas que no debían. Unos por droga, porque estamos todos protegidos por el huevo áurico que nos protege de todo eso. Y si la vibración que tenemos nosotros es una vibración normal, ya no te digo buena o buenísima, mucho mejor, pero una vibración normal, eso es como una protección electromagnética que cualquier vibración que no se haga de ella la rechaza. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, gente que ha tomado drogas, que ha hecho viajes astrales y cosas de esas, tiene ese huevo agrietado. Y ahí entran vibraciones.
y esas vibraciones al final pueden potenciar actividades o cualidades que nosotros tenemos o vibraciones que nosotros tenemos. No solamente los de las drogas, sino también los que han hecho cosas que no debían, o sea, cosas que tal, la Ouija y cosas de esas, y rituales y cosas de esas, pues esta gente, la mayoría, y en el psiquiátrico, como no saben esto, no ven, no contemplan la enfermedad desde este punto, pues son esquizofrénicos, que sí, o sea, sí, pero son esquizofrénicos porque ellos se lo han provocado directamente. Sí, mira, yo estuve en un retiro en Copán también Enrique conoce el tema. Tuvimos un mes, un retiro, yo estuve aparte, él estuvo en otras fechas. Y hablando con uno de los monjes, de los lamas, sobre el tema de la santidad de los espíritus, me comentaba que sí, dice, sobre todo aquellos estudiantes que usan los mantras, no solamente los viajes, sino los mantras para querer hacer daño a otros, ¿sí? Para querer vengarse. Dice, abren la protección que tenemos, la cuartean, la resquebrajan. Obvio, las drogas, el alcohol también lo hace. Por eso hay gente que tiene alucinaciones alcohólicas, que ve bichos, ¿no? Arañas y cosas así, porque se ha abierto esa protección y permite que entren esas formas de entidades que nos rodean. O sea, ¿ustedes creen que estamos solos? Pues un día se van a sorprender de que no hay, todo está rodeado de cosas, hay de todo tipo de cosas alrededor nuestro. Bichos de todo tipo, por supuesto en el astral, digo en el etérico. No hay nada, ningún espacio que esté vacío. Al menos es mi experiencia. Y yo se los puedo compartir. No como algo especial, simplemente porque ha habido ocasiones en que lo he podido percibir, ¿sí? Entonces, y bajo ningún concepto, ni tomando nada, ni haciendo nada, simplemente de repente por percepción, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dice Nuria, para mí me parece muy importante, la vibración es muy importante. Primera, no tentar al karma con drogas o alcohol o lo que fuera, para abrir esa estructura que nos protege. Y segunda, pues vivir de una manera más o menos equilibrada, que no nos va a costar. No es difícil vivir así. Carmen, por favor. Sí, después pido la palabra también. Sí, Clarisa, por favor. Sí, por eso es tan importante conocernos. Está bien. Porque así podremos distinguir aquellas cosas que vienen de fuera, decir, esto es raro, esto no es de mi tónica. Sí. Esto no es mío, va. Sí, así. Por eso esto de estar atentos es tan importante, ¿no? Pero más que nada, el conocernos a nosotros mismos, de nuestras reacciones, cuáles son nuestros pensamientos. Por eso, si viene un pensamiento medio raro que nos obsesiona con determinada cuestión, ya sabemos que no es nuestro. Sí. Entonces decimos, no, ojo, aquí hay que cambiar el chip. Sí. Experimentarlo porque es auténtico y verdadero. Sí. Pero obviamente esto no es una cosa sencilla, fácil, porque es difícil conocernos a nosotros mismos, que somos los grandes desconocidos, pero poco a poco vamos haciendo esas reflexiones. Y esto es muy importante porque no solamente eso, sino cuando tenemos que estar en un lugar, ahora no, pero en tiempos normales, que vamos a lugares donde hay aglomeraciones, donde hay mucha gente. Yo estoy convencida que si yo voy a una cancha de fútbol, pues me voy a poner a gritar como cualquiera de los fanáticos que hay allí, porque voy a empezar a vibrar en la misma sintonía. Sí, influye. Como una especie de caldo en el cual estamos todos juntos. Y esto es sumamente
importante para que aprendamos lo que dice Isaac, ¿no? Lo que nos ha leído, de que hay cosas que existen, aunque no las veamos, y que estamos rodeados de todo, de lo más elevado y de lo más bajo, y depende de nuestra vibración lo que atraemos o lo que se va porque no tiene cabida. Nada más que eso, Isaac. Oh, muy bien, Carmen. Clarisa. Sí, en relación con todo esto y lo que has comentado, Isaac, y también Carmen y tal. A ver, sin haber bebido en esta existencia, ni fumado, ni probado drogas, ni nada de todo esto, a veces se nos da a conocer por la vía directa la existencia de estas cosas, para que no sea solamente conocimiento intelectual de lo que hayamos leído en estas obras, sino que haya una experiencia directa de la existencia de estas cosas, para que podamos comprender el muchísimo sufrimiento que a veces tienen esas personas que están de lleno viviendo en esas situaciones tremendísimas de invasión de entidades. Yo he conocido a lo largo de los años a bastantes de ellas en estados clínicos y preclínicos. Algunas estaban entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Alguna me había dicho, siento cómo me entran y me salen las entidades por el plexo solar. Necesito ayuda, etcétera, etcétera, para no alargarme en el tema. Y a pesar de que estas pruebas por sí mismas sean duras, nos facilitan y nos proporcionan, nos dan la posibilidad de comprender y ser mucho más compasivos con todos los sufrientes. Sí, estas son las pruebas que Blavatsky dice que tenemos que aprender a ver. Dice, no se crea usted lo que digo, usted lo observe. Obvio, tenemos que tener cierta, vamos a decir, cierta forma de vida que tiene que ver con muchos aspectos de pureza, no comer carne, etcétera, para que esa sensibilidad nos ayude a ver lo que ella está comentando. Y es real, como dice Clarisa y como dicen Carmen. Pero mientras no lo es, la gente duda y desconfía, y es ahí donde le solicitamos que lo tenga como algo que lo quiere comprobar. Pero la realidad es que nunca hemos estado solos, no lo vamos a estar jamás, sí, así de fácil. Y mientras estemos en el plano físico, pues tenemos que tener cuidado para trabajar más la parte del sutil de nuestra naturaleza. O sea, nuestra vida tiene que tener más una vibración sutil que densa y entenderlo hasta donde podamos. Muy bien. Avi, sí, ¿quieres hacer hola, Isaac. Mira, lo que estáis hablando ahora mismo, eso se refiere a los CD inferiores, ¿no? Madame Blavatsky decía que por esos CD había que pasar rápidamente, ¿no? Porque nos entretienen. No sé si se refiere a eso o no. No, yo pienso, mira, toda persona que empieza a trabajar, si lleva años haciendo, meditando, tratando de ser mejor ser humano, se le despierta la sensibilidad de percibir cosas. Y por supuesto, compruebas lo que dice Blavatsky, a eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo que tratemos de desarrollar o no algo. No, me refiero a que como producto del trabajo como estudiante que está comprometido, sí, empieza a ver cosas, eso no lo puedes evitar, y lo dice el maestro, dice que a veces lo deja porque es parte de tu herencia o lo evita para que no te metas todavía en eso. Una de las cosas que yo sí puedo decir es la percepción de seres, eso sí. ¿Por qué? Pues no, empecé a verlos y dije, bueno, pues ahí a ellos, nosotros, ¿qué quiere decir? Que sí estamos rodeados, ¿sí? Sí, eso vale, es obvio. Vale. Pero sin buscarlos ni sin provocar nada para que eso suceda, eso es lo importante. Sí, sí. El trabajo es el de transformarnos, el de tener una ética al máximo, etcétera, etcétera, conocernos realmente a nosotros mismos. Las pruebas vendrán cuando toca. Sí. Cuando toque. Y es obvio que hay mucha gente que llega a tener percepción de cosas, pero la rechaza inmediatamente. Ah, es una tontería.
Vale. El temor a que a ese tipo de cosas, pues mucha gente le teme. Incluso hay gente que por herencia kármica de otras vidas trae habilidades, ¿sí? Lo trae abierto, lo trae despierto, lo dice Blavatsky. O trae habilidades o trae consecuencias kármicas de sufrir mucho, pero no porque lo haya provocado en esta vida, sino porque le viene la factura. Y esa es tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a empezar a tener cosas, o ver cosas, o pasar por cosas, y va a cerrarse porque tiene miedo, es obvio. Hay gente, y no te hablo de una, hablo de muchísima gente que anda por ahí en ese tema. Pero bien, vamos a terminar, ¿les parece? Por la hora, y no querer abusar. Sí. Yo quería añadir una cosa que dice Blavatsky en una frase, que el conocimiento de uno mismo es fruto de las buenas obras. ¿Conocéis esa frase? Sí. Sí, la conocemos, sí, que se comparte con la de Krishnamurti. Obsérvese usted constantemente cada día en lo que hace, piensa y dice, y usted se conocerá usted a sí mismo mucho. Esa es parte también de completando lo que tú dices. Muy bien. Sí. ¿Les parece que hagamos la meditación para cerrar esto, chicos? Voy a cerrar los micrófonos. Sí. Una última pregunta y así rapidito la respuesta. Dentro de una terapia, entonces, obvio que los terapeutas que no tienen evidencia y no saben de nada de esto, ¿cómo se tendría que manejar una persona? ¿De plano canalizarla a un psiquiatra que medique? Porque un psicólogo no sabe ver todas estas cosas espirituales. Bueno, es un tema que no encaja ahorita, Alicia. No, ya no quiero entrar por ahí porque nos vamos a llevar el tiempo y yo ya quiero terminar. Ok. Vale, hasta luego. Bueno, voy a silenciar a todos, chicos. A ver, vamos a repetir la invocación que conocemos de Annie Besant para terminar nuestro trabajo de este día. Cierren sus ojos unos instantes, por favor. Y vamos a mantener las respiraciones por segundos en la atención en la respiración. Y repitamos las frases que voy a mencionar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.